¿Qué tal, señor o señorita? El día de hoy, yo, su querido gato y guía principal, le va a explicar las diversas entidades que existen en este mundo. Pero recuerden algo muy importante. En el universo existen distintas líneas temporales con demasiados mundos. Y en esta ocasión estaremos ubicados en el universo 102. Un lugar en donde nuestro planeta Tierra fue plagado por extraños dinosaurios que están libres por el mundo. Gracias a nuestra organización de grado multiversal llamado NOLT-VEX, creamos protocolos de prevención, información sobre las criaturas, cinta de entrenamiento, niveles de riesgo y sobre todo, escenarios en donde ustedes, mis queridos nuevos cadetes, van a tener que tomar muchas decisiones en este video. Todo esto con el fin de calcular su nivel de supervivencia, el cual se le presentará al final de esta cinta. Recuerden prestar mucha atención a cada entidad, ya que ninguna de ellas tiene similitud con otra existente actualmente. Todas ellas presentan rasgos y comportamientos únicos, y si tomas una mala decisión, pues ahora mismo no te pasará nada. Pero si estuvieras en una misión, es mejor que no te hayas olvidado firmar tu seguro de vida. Todo lo que veremos ahora mismo viene de parte del investigador principal, Proteo, encargado de tomar fotos y darnos la información más importante sobre todas estas criaturas, las cuales son magníficamente aterradoras. Bueno, sin más que decir, que comience el entrenamiento. Entidad 1. Espinosaurio. El proyecto Spinosaurus fue declarado un fracaso, pero eso era solo lo que el público debía creer. En una instalación oculta bajo Isla Sorna, Ingen intentó reconstruir un espécimen usando ADN incompleto, tejido regenerativo experimental y secuencias genéticas de organismos desconocidos. El resultado no fue un dinosaurio, fue algo que apenas podía llamarse vida. Desde su nacimiento, el espécimen S-Null no se movía como un animal. Su cuerpo parecía mal ensamblado, como si hubiera sido reconstruido demasiadas veces. No reaccionaba al dolor, no respondía a estímulos básicos, solo observaba. Permanecía inmóvil durante horas, con los ojos abiertos. La fuga ocurrió durante un fallo de energía. Cuando las luces regresaron, la sala de contención estaba vacía. No había signos de lucha, solo paredes marcadas con surcos profundos y cámaras arrancadas, colocadas en el suelo, apuntando hacia las puertas del laboratorio, como si la criatura hubiera querido grabar su propia salida. El primer equipo de búsqueda encontró algo peor que un ataque. En el pantano el agua estaba completamente quieta, pero los sensores térmicos detectaban una masa gigantesca debajo de la superficie. El espinosaurio mutante emergió lentamente, con movimientos antinaturales, como si su cuerpo no estuviera del todo bajo su control. No atacó de inmediato. Se acercó a la lancha, tocó el casco con sus garras deformadas, inclinó la cabeza y solo entonces atacó. No con furia, sino con precisión quirúrgica, como si estuviera probando qué tan frágiles eran los humanos. Días después, los drones captaron algo imposible. En un claro del bosque, la criatura había acumulado restos de metal, huesos de animales y fragmentos de maquinaria, formando una estructura circular. En el centro había un generador portátil encendido, iluminando su silueta grotesca. El espinosaurio caminaba alrededor de la luz, tocándola, emitiendo sonidos irregulares que parecían patrones, mas no rugidos. A veces se detenía frente a la cámara del dron y permanecía completamente inmóvil, mirando directamente al lente, como si supiera que alguien lo estaba observando. Toma la decisión correcta. La criatura ha sido localizada en el pantano, cerca del antiguo generador que usa como un nido. El equipo debe de actuar ahora. Opción A. Enviar un equipo pesado por tierra para distraerlo mientras otro grupo coloca explosivos cerca del nido. Opción B. Usar drones anfibios con pulsos eléctricos y sonidos humanos para atraerlo a una zona seca. Opción C. Cortar toda la energía de la isla para dejarlo sin luz y esperar que abandone el área del generador. Opción B. Correcta. El espinosaurio mutante es semiacuático, inteligente y atraído por la energía y los humanos.
Un ataque terrestre sería una emboscada perfecta para él, y la oscuridad lo favorece porque puede cazar por sensores térmicos y vibraciones. Solo atraerlo fuera del agua y usar sistemas automatizados reduce su ventaja biológica e intelectual. Entidad 2. Consognathus. Nadie se dio cuenta del error hasta que ya fue demasiado tarde. El Consognathus siempre fue considerado un dinosaurio menor, casi irrelevante. Por eso Ingen lo eligió para experimentar sin supervisión, intentando crear un organismo adaptable, regenerativo y capaz de crecer rápidamente en ambientes hostiles. Lo que no previeron fue que el gen de crecimiento no se detendría. En cuestión de meses, los especímenes dejaron de ser pequeños. Crecieron más que cualquier proyección, superando el tamaño de un ser humano adulto. Sus cuerpos estaban deformados, desproporcionados, con extremidades malformadas, piel translúcida y estructuras óseas visibles bajo la carne, como si estuvieran creciendo demasiado rápido para su propio cuerpo. Aún así, se movían con una agilidad imposible para su tamaño, torcidos, erráticos, como insectos gigantes que intentan imitar a un animal vertebrado. El primer escape ocurrió en la sala de incubación. Las cámaras muestran a un Consognathus gigante rompiendo su tanque de contención desde adentro, no con fuerza bruta, sino doblando el metal con movimientos repetitivos, como si estuviera probando el material hasta encontrar su punto débil. Cuando el personal llegó, encontraron las paredes cubiertas de marcas profundas y palabras escritas con sangre. Crecemos. Nadie supo cómo pudieron formar letras. En los pasillos del complejo las criaturas caminaban erguidas, chocando contra el techo, arrastrando sus colas por el suelo. No atacaban de inmediato, se detenían frente a las cámaras, inclinaban la cabeza, abrían la boca demasiado, como si estuvieran intentando imitar expresiones humanas. Un técnico grabó un mensaje antes de, nunca más ser visto. Están copiando nuestra postura, nos miran y luego intentan ser como nosotros. Horas después, las cámaras mostraron a las criaturas reorganizando el laboratorio. Movían mesas, apilaban equipos, colocaban objetos en patrones simétricos, como si estuvieran reconstruyendo el espacio para algo que solo ellos entendían. Toma la decisión correcta. Las criaturas han tomado control de parte del complejo y muestran comportamientos imitativos e inteligencia social. El equipo debe actuar antes de que aprendan más sobre los humanos. Opción A. Cortar toda interacción visual y auditiva humana y sedarlos desde una distancia segura. Opción B. Enviar un equipo humano para comunicarse con ellos, intentando establecer contacto y evaluar su inteligencia de forma directa. Opción C. Liberarlos en un área abierta para observar su comportamiento social, sin restricciones, y estudiar cómo se organizan. La opción B es la correcta. Los Consognathus están aprendiendo a imitar a los humanos. Si interactúan con personas, copiarán lenguaje, gestos y estrategias. Si se les da libertad, su aprendizaje social se acelerará y podrían formar una estructura organizada. Solo el aislamiento total y el uso de sistemas no humanos reduce su capacidad de copiar y evolucionar. Entidad 3. Velociraptor. La primera vez que lo vieron, pensaron que era un error del sistema de seguridad. Las cámaras del sector C mostraban una silueta moviéndose entre los árboles, demasiado grande para ser un velociraptor estándar. En Isla Nublar, después de los incidentes del parque original, se había prohibido cualquier clonación experimental, pero Ingen nunca dejó de experimentar en secreto. A ese espécimen lo llamaron V-Raptor, una mejora del modelo clásico, diseñada para sobrevivir a cualquier ambiente, aprender patrones humanos y adaptarse a la caza inteligente. Pero algo salió mal. El ADN había sido mezclado con secuencias desconocidas, fragmentos antiguos que ni siquiera los genetistas podrían identificar. Desde su nacimiento no reaccionaba como los otros, no atacaba por instinto, observaba. Miraban a los científicos a través del vidrio durante horas, inmóvil, como si estuviera memorizando sus rostros, sus rutinas, el sonido de sus pasos. Una noche las luces del recinto fallaron durante 30 segundos. Cuando regresaron, la jaula estaba abierta, el sistema de cierre arrancado desde adentro. No hubo gritos ni alarmas, porque el V-Raptor había aprendido exactamente cómo desactivar el sistema sin activar las alertas.
Cuando los guardias llegaron, encontraron los cuerpos sentados en sus sillas, con los ojos abiertos, sin señales de lucha, solo marcas profundas en las paredes, como si algo hubiera caminado lentamente alrededor de ellos mientras aún estaban vivos, esperando el momento exacto en el que el miedo los paralizara por completo. Una noche, un dron de vigilancia captó algo que los científicos se negaron a creer. En medio del bosque, en un claro donde la vegetación había sido aplastada formando un círculo perfecto, se veía una fogata encendida, algo imposible en una isla evacuada. Alrededor de las llamas, varios velociraptores se movían en círculos, caminando y girando lentamente, como si estuvieran bailando alrededor del fuego. No mostraban agresividad, ni caza, ni caos. Sus movimientos eran rítmicos, casi coordinados, mientras emitían sonidos bajos y repetitivos que no parecían rugidos, sino patrones organizados, como un canto primitivo. En el centro del círculo, el Uberraptor se detenía frente al fuego, levantando la cabeza hacia los árboles, como si respondiera a algo invisible, y luego volvía a girar con los demás. De repente, todos se detuvieron al mismo tiempo y miraron directamente al dron, como si supieran que estaban siendo observados. La transmisión se cortó segundos después, pero antes de perder la señal, se escuchó algo imposible, una imitación distorsionada de una voz humana, repitiendo una palabra una y otra vez, como si el raptor estuviera intentando hablar. Toma la decisión correcta. El Uberraptor ha sido localizado en el claro de un bosque, cerca del laboratorio abandonado. El equipo debe de actuar ahora mismo. Opción A. Entrar en formación armada y atacarlo directamente para eliminar la amenaza antes de que escape. Opción B. Usar grabaciones de voces humanas para atraerlo y encerrarlo manualmente con un equipo de científicos. Opción C. Encerrarlo usando barreras automáticas y drones señuelo, sin exponer humanos, y activar gas sedante desde una distancia segura. La opción B es correcta. El Uberraptor aprende patrones humanos y usa la psicología para cazar. Si ve personas, primero las estudia y después ataca. Dispararle lo vuelve más impredecible. Solo la automatización sin presencia humana reduce su ventaja intelectual. Entidad 4. Triceratops. El Triceratops siempre fue uno de los dinosaurios más estables del parque. Su diseño no había sido modificado más allá de pequeñas mejoras genéticas para hacerlo más resistente. A simple vista era casi idéntico a los fósiles reconstruidos, grande, pesado, con su característica gola ósea y sus 3 cuernos. Pero había algo que los científicos no podían explicar desde el principio. Sus ojos eran demasiado grandes, demasiado expuestos. No parpadeaban como los de los otros herbívoros. Se quedaban abiertos incluso cuando dormía, siguiendo cualquier movimiento en la habitación, reflejando la luz de las cámaras como si siempre estuviera despierto, siempre mirando. Desde jóvenes mostraron un comportamiento inusualmente agresivo. No huía, no ignoraba a los humanos, se acercaba a las paredes del recinto y observaba al personal durante horas, siguiendo a cada persona con la mirada, girando la cabeza lentamente, como si estuviera memorizando quién era quién. Los veterinarios notaron que reconocía individuos específicos. Cuando uno de ellos entraba al área de mantenimiento, el Triceratops se posicionaba frente a la puerta, esperando. El primer ataque fue inesperado. Un técnico cruzó al recinto con un vehículo blindado, creyendo que el animal estaba tranquilo. El Triceratops embistió sin aviso, volteando el vehículo con una fuerza imposible para un herbívoro. Luego no se fue. Se quedó mirando al hombre atrapado adentro, respirando fuerte, con los ojos completamente abiertos, observándolo luchar. Solo embistió de nuevo cuando el técnico intentó salir. Después de eso, el animal comenzó a atacar patrones. No atacaba al azar, atacaba siempre a las mismas personas, siempre a las mismas horas, como si estuviera estudiando rutinas. Incluso aprendió a golpear cámaras específicas sin destruir las demás, como si supiera cuáles eran importantes y cuáles no. Un día, los científicos descubrieron algo peor. El Triceratops reaccionaba a su propio reflejo. Se paraba frente al vidrio del laboratorio,
mirándose fijamente, inclinando la cabeza, tocando el cristal con los cuernos, como si intentara entender qué era esa otra cosa que se movía como él. Sus ojos saltones no se apartaron ni un segundo, y cuando alguien se acercaba por detrás, giraba la cabeza de inmediato, como si pudiera ver sin necesidad de parpadear. Toma la decisión correcta. El Triceratops ha bloqueado el acceso al recinto principal y muestra comportamiento territorial inteligente. Sus ojos siguen cada movimiento humano. Opción A. Enviar un equipo armado con vehículos blindados para provocarlo y forzarlo a retroceder hacia una trampa. Opción B. Usar drones silenciosos con estímulos visuales, luces y figuras móviles, para distraer su campo visual mientras se activa sedación remota sin presencia humana. Opción C. Entrar a pie con un veterinario para tranquilizarlo con señales de calma y voz humana. La respuesta B es la correcta. Este Triceratops reacciona al estímulo visual y memoriza patrones humanos. Provocarlo con vehículos lo vuelve más agresivo y destructivo, y un humano frente a él es un objetivo directo. Solo distraer su visión con estímulos no humanos mientras se seda reduce su agresividad sin darle algo que observar y aprender. El brontosaurio fue creado como símbolo de paz del parque, un gigante lento y tranquilo, prueba de lo que los dinosaurios podían coexistir con humanos. Solo se ajustó su metabolismo para sobrevivir en cautiverio, pero nadie consideró el efecto de décadas observando humanos. Pasaba horas mirando plataformas de observación, sin comer ni moverse, solo siguiendo con su cuello y ojos apagados cada cosa. Los cuidadores decían que parecía triste. Los científicos creían que era un animal simple. Con el tiempo mostró comportamientos extraños. Golpeaba el suelo a la misma hora, alineaba árboles caídos y miraba torres de vigilancia durante horas. El incidente comenzó cuando dejó de comer. Los veterinarios entraron y el brontosaurio bajó la cabeza sobre el parabrisas, respirando y observando al conductor. Sin aviso, aplastó el vehículo como papel. Tras eso, empezó a destruir estructuras humanas selectivamente, torres, cámaras, caminos, dejando intactos árboles y ríos, como borrando la presencia humana. En otra ocasión empujó restos de metal y concreto formando muros improvisados, colocándose frente a ellos como comparando con el cercado original, aprendiendo cómo los humanos delimitaban el mundo. Toma la decisión correcta. Estás dentro de una zona destruida del parque cuando escuchas pasos pesados y un cuello gigantesco se eleva detrás de una estructura caída. El brontosaurio te observa en silencio, sin agresividad inmediata, pero sin dejar de seguir cada movimiento con la mirada. Opción A. Quedarte completamente quieto, apagar cualquier tipo de luz o dispositivo y moverte lentamente hacia una zona con vegetación densa, evitando cualquier movimiento brusco. Opción B. Correr hacia un edificio para esconderte y cerrar la puerta metálica antes de que llegue. Opción C. Hacer ruido y agitar los brazos para asustarlo y que se aleje. La opción A es la correcta. El brontosaurio ha aprendido a identificar estructuras humanas como amenazas o cosas que debe destruir. Si corres hacia un edificio, podría derribarlo por simple curiosidad o imitación. Si haces ruido, vas a atraer su atención directa y podría acercarse más. Mantenerse inmóvil y camuflarse con el entorno reduce su interés y evita que te identifique como algo humano, el cual debas eliminar o estudiar. Entidad 6. Carnotaurus. El Carnotaurus apareció en el valle como una sombra imposible. Su cuerpo era delgado, pero cada músculo se movía con una precisión antinatural, como si cada paso estuviera calculado. Sus cuernos no eran decorativos, estaban desgastados, llenos de grietas y manchas oscuras, como si los hubiera usado para embestir cosas muy duras o muy vivas. No cazaba como otros depredadores, no atacaba directamente, primero observaba, se quedaba quieto durante horas, con los ojos fijos en un solo punto, memorizando los patrones de movimiento. Cuando algo se movía de forma predecible, se acercaba lentamente, en silencio absoluto, usando el viento para ocultar su olor.
Pero lo extraño era su forma de jugar con la presa. Corría en círculos a gran velocidad, levantando polvo, creando una ilusión de múltiples sombras moviéndose al mismo tiempo. La presa entraba en pánico, giraba la cabeza demasiado rápido, se desorientaba y entonces el Carnotaurus cambiaba de dirección de forma brusca, como si su cuerpo ignorara la física. No mordía de inmediato, embestía con los cuernos, lanzando su objetivo contra rocas o árboles, rompiéndole los huesos sin matarlo. Luego se alejaba y esperaba que el sonido del dolor atrajera a otros animales. Cuando llegaban, repetía el proceso, usaba el caos como una herramienta. En lugar de cazar a uno, provocaba una cadena de pánico que le daba múltiples presas debilitadas. Su mandíbula era estrecha, pero sus dientes eran largos y curvados hacia adentro, diseñados para sujetar mientras sacudía la cabeza con violencia, desgarrando carne sin soltar. A veces dejaba cuerpos intactos en lugares visibles, como si marcara territorio con advertencias. Con el tiempo, el valle quedó en silencio, no por ausencia de vida, sino porque todo había aprendido a no moverse. Los animales permanecían inmóviles durante horas, temiendo activar ese patrón que el Carnotaurus había memorizado, y en lo alto de una colina su silueta observaba, esperando que algo, por error, se moviera demasiado rápido. Toma la decisión correcta. Estás caminando entre estructuras rotas del parque cuando sientes vibraciones en el suelo, pero no hay sonido. Entonces, lo ves. Una silueta delgada con cuernos emerge detrás de una torre caída, moviéndose lento. Opción A. Correr hacia un túnel abierto, siguiendo un camino recto para escapar lo más rápido posible. Opción B. Quedarte quieto, respirar de forma irregular y moverte lentamente sin seguir ningún patrón, cambiando de dirección de forma imprescindible mientras te ocultas entre sombras y estructuras rotas. Opción B. Lanzar objetos para distraerlo y hacer ruido en distintas direcciones para confundirlo. La opción B es la correcta, porque el Carnotaurus no caza por instinto caótico, sino por predicciones. Su cerebro analiza patrones de movimiento, rutas rectas, ritmo de pasos y reacciones al sonido. Correr o hacer ruido crea datos claros para que calcule tu trayectoria y el momento exacto del ataque. En cambio, al moverte sin ritmo, sin dirección fija y con pausas impredecibles, rompe su sistema de anticipación. Para él, te vuelves una variable imposible de calcular, lo que lo obliga a dudar, perder interés o cometer errores en el ataque. Entidad 7. T-Rex. El T-Rex fue liberado por error durante una simulación, pero no atacó de inmediato. Caminó hacia el laboratorio de comportamiento animal siguiendo rutas exactas, y se detuvo frente a una pared de espejos unidireccionales mirando su reflejo durante horas. Días después comenzó a organizar objetos, empujando vehículos, bloques y jaulas para formar círculos, dejando animales vivos en el centro. Si alguno escapaba, lo aplastaba con precisión, como parte de su estudio. En una ocasión, un empleado quedó atrapado. El T-Rex cerró lentamente el círculo, dejando una salida estrecha, y esperó hasta que estuvo en su punto más vulnerable antes de cerrar la mandíbula, midiendo la resistencia humana. Después se sentó frente a los restos, inmóvil durante horas, memorizando cada detalle. Al día siguiente construyó otro círculo, pero esta vez estaba vacío, solo mirando el espacio y esperando. Toma la decisión correcta. Estás en una zona experimental del parque y ves un círculo de estructuras con huesos aplastados en el centro. El suelo tiembla. El T-Rex aparece y empieza a empujar objetos, cerrando el círculo a tu alrededor. No ruge ni se apresura, solo te observa, esperando tu movimiento. Opción A. Quedarte quieto, no intentar escapar por las salidas obvias y moverte lentamente hacia una zona donde el círculo ya está incompleto. Opción B. Correr directamente hacia el espacio más grande del círculo, intentando salir antes de que se cierre completamente. Opción C. Gritar y lanzar objetos al T-Rex para provocarlo y hacer que te ataque rápido en lugar de esperar. La
opción A es la correcta, porque este T-Rex no persigue por reflejo, sino que observa patrones de escape. Si corres o provocas, le das exactamente la reacción que está esperando para medir tu conducta y cerrar la trampa. Al no seguir la ruta obvia ni mostrar pánico, rompe su experimento y retrasa su respuesta, dándole la única oportunidad de construir el patrón que está. Entidad 8. Parasaurolophus. El Parasaurolophus no grita como otros herbívoros. Su cresta emite sonidos graves que no se oían, solo se sentía, vibrando en los huesos. Al principio los técnicos pensaron que era un fallo de audio, hasta que notaron que otros dinosaurios se quedaban inmóviles, como si el sonido reescribiera algo en sus mentes. Con el tiempo comenzó a caminar siempre por las mismas rutas, formando patrones geométricos. Cada noche agregaba caminos casi imperceptibles, creando símbolos invisibles que se repetían en varias zonas del parque. Un día, un grupo de animales quedó atrapado en estos patrones. El Parasaurolophus se colocó en el centro y emitió su sonido más profundo. Los otros animales permanecieron inmóviles, incluso frente a depredadores, mientras él observa cómo caían dentro del diseño. Después, los humanos comenzaron a sentir efectos extraños, pérdida de memoria, sueños con símbolos y caminatas automáticas, siguiendo los patrones del animal hasta perderse. La última grabación muestra al Parasaurolophus mirando la cámara y emitiendo un sonido tan bajo que no se registró. Minutos después, la cámara se movió sola, siguiendo los caminos del patrón, como si todo el lugar aprendiera a caminar según un diseño que solo él entendía. Toma la decisión correcta. Caminas por un sector del parque con marcas extrañas en el suelo. De repente sientes una vibración en el pecho. El Parasaurolophus aparece entre los restos y emite un sonido profundo. Tu cuerpo comienza a moverse siguiendo los patrones del suelo, como si algo lo guiara. Opción A. Seguir caminando lentamente en los mismos patrones del suelo, intentando no provocar al Parasaurolophus y esperando que te ignore. Opción B. Correr directamente hacia el animal para obligarlo a detener el sonido y huir mientras se asusta. Opción C. Taparte los oídos, romper el patrón del suelo caminando en direcciones totalmente caóticas y desordenadas. La opción C es la correcta, porque el Parasaurolophus usa vibraciones sonoras y patrones espaciales para influir el comportamiento. Seguir las rutas o acercarte directamente te convierte en parte del diseño que está trazando, permitiendo que tu mente y cuerpo entren en una sincronización con sus señales. Al bloquear el sonido y moverte sin lógica ni patrón, rompes la influencia del diseño geométrico, evitando que tu comportamiento sea predecible y que el animal pueda integrarte a su estructura de control. Entidad 9. Herrerasaurus. El Herrerasaurus no era grande ni fuerte, pero nunca fue visto comiendo. Durante semanas simplemente observaba a sus presas, acercándose sin atacar, a veces sentado frente a ellas por horas, como esperando algo. Con el tiempo, los animales observados caminaban, lentos, indiferentes a depredadores, caminando hacia paredes o zonas peligrosas. Los veterinarios y científicos no encontraban daño físico, solo actividad cerebral anómala. Las cámaras mostraron que al acercarse y abrir la boca lentamente, emitía un sonido casi inaudible que hacía temblar el agua cercana. Después, las presas quedaban inmóviles y luego se alejaban alteradas, como si sus instintos hubieran sido sobrescritos. Una noche, un técnico quedó atrapado frente al animal. Sintió náuseas, desorientación y calma absoluta, quedando sentado por horas hasta que nunca más se supo de él. El Herrerasaurus comenzó a acercarse a generadores, paneles y cámaras, emitiendo su vibración que afecta circuitos y cerebros. Nunca dejaba cuerpos destrozados, solo zonas vacías. La última grabación lo muestra frente a una cámara, quieto, con la boca muy abierta, mientras la imagen vibra y distorsiona, y el micrófono capta un pulso rítmico, como si todo el parque se sincronizara con él. Toma
Toma la decisión correcta. Estás en un corredor de mantenimiento cuando las luces parpadean. Al fondo, el Herrerasaurus aparece sentado frente a ti, boca apenas abierta. No ataca, pero sientes tus pensamientos volverse lentos y pesados. Cada paso que das altera el sonido en el aire, como si calibrara tu reacción. Opción A. Taparte los oídos y correr por el pasillo recto hacia la salida, ignorando la sensación de desorientación. Opción B. Avanzar lentamente hacia el Herrerasaurus para intentar asustarlo y obligarlo a retirarse del corredor. Opción C. Acuclillarte, cerrar los ojos y quedarte completamente inmóvil, controlando la respiración hasta que la vibración disminuya, evitando reaccionar o generar patrones de movimiento. La opción C es la correcta. Porque el Herrerasaurus no caza con velocidad ni fuerza, sino alterando la percepción y el comportamiento mediante vibraciones que responden a estímulos. Entidad 10. Mosasaurus. El Mosasaurus nunca debió de verse así. Su cuerpo era enorme, pero lo peor era su forma. Piel tan delgada que mostraba costillas y articulaciones, y en su cabeza dos rostros, uno frontal y el otro lateral, más pequeño, con un ojo fijo y boca entreabierta. Los científicos lo llamaron duplicación craneal inestable, aunque ambas caras parecían reaccionar por separado. En el tanque nadaba con movimientos antinaturales, dejando estelas que formaban patrones. Al cazar mostraba primero la cara secundaria, que emitía una vibración apenas perceptible. Con el tiempo dejó de comer y acumulaba cuerpos en las profundidades, donde ambas caras los observaban. El rostro secundario parecía absorber algo no físico, y los cadáveres se descomponían demasiado rápido. Una noche el tanque sufrió una falla. El Mosasaurus empujó las paredes debilitadas usando la cara secundaria hasta grietarlas. El agua se filtró hacia los túneles, y el animal se deslizó por ellos, demasiado grande para algunos pasillos, raspando sus huesos contra la pared y dejando marcas blancas en las paredes. Toma la decisión correcta. Estás en un túnel parcialmente inundado cuando el agua vibra sin corriente. Una cara deformada aparece desde el costado, observándote sin parpadear. Luego su cuerpo esquelético se desliza lentamente y la segunda cara gira hacia ti, abriendo la boca como si escuchara algo que solo tú produces. El pasillo es estrecho y el Mosasaurus bloquea casi toda la salida. Opción A. Correr por el túnel inundado intentando nadar por debajo del Mosasaurus, mientras está distraído con su cara secundaria. Opción B. Lanzar objetos al agua para crear ruido y hacer que ambas caras se confundan y se muevan en direcciones opuestas. Opción C. Quedarte completamente quieto contra la pared seca, reducir la respiración y evitar tocar el agua, esperando a que la cara secundaria pierda interés y el cuerpo continúe desplazándose por vibraciones más fuertes. La opción C es la correcta, porque el Mosasaurus percibe vibraciones y señales sutiles a través del agua, usando su rostro secundario como un sensor biológico. Correr o hacer ruido podría crear ondas claras que los guiara directamente hacia ti, y nadar debajo de su cuerpo te expone a su campo sensorial completo. Entidad 11. Quetzalcoatlus. El Quetzalcoatlus surcaba el cielo del parque, iluminado por el atardecer, moviéndose con precisión maliciosa. No cazaba como un animal normal, atacaba humanos calculadamente, usando alas para aplastar y desestabilizar. Mientras sus mandíbulas arrasaban con rapidez, cada gesto sembraba terror y paralizaba a sus víctimas. Descendía sobre sensores colapsados, levantando escombros que podían mutilar. Su agresión se percibía en cómo deformaba el espacio y controlaba los movimientos de sus víctimas. Al elevarse hacia el cielo naranja, dejaba un parque lleno de escombros, cuerpos y un silencio opresivo. No era solo un depredador, era un destructor estratégico, usando cada sombra y estructura como instrumento de terror. Toma la decisión correcta. Caminas entre los restos del parque al atardecer cuando un batir de alas hace caer escombros a tu alrededor.
El Quetzalcóatlus aparece sobre un puente de ruido y cada aleteo genera microcorrientes que desestabilizan tus pasos. Opción A. Intentar correr por el puente de ruido para escapar, creyendo que si te alejas rápidamente podrías evitar sus ataques. Opción B. Agacharte junto a un muro resistente y mantenerte completamente inmóvil, controlando la respiración y evitando que cualquier sombra o movimiento llame su atención. Opción C. Golpear con cualquier objeto los restos metálicos cercanos para distraerlo y obligarlo a moverse pensando que así podrás abrirte paso hacia otro camino. La opción B es la correcta, porque este Quetzalcóatlus no solo depende de fuerza bruta, sino de cómo sus alas y su presencia controlan el entorno y generan miedo, vibraciones y desequilibrio. Cualquier movimiento brusco, carrera, ruido inminente atrae toda su atención hacia ti, activando sus ataques precisos y letales. Entidad 12. Dilophosaurus. El Dilophosaurus apareció entre los escombros del parque, enorme y preciso, moviéndose con las patas largas que hacían temblar el suelo. No tenía brazos, pero no los necesitaba. Cada movimiento estaba calculado para atrapar, aplastar o desequilibrar. Sus ojos brillaban en la membrana venenosa que desplegaba al exhalar, rastreando cada respiración y movimiento de sus víctimas. No rugía, pero el aire vibraba con su presencia. Cada paso, cada exhalación de veneno, alteraba la densidad del aire, causando mareo y debilidad. Evaluaba sombras, reflejos y ruidos, manipulando el entorno como si todo el parque fuera su trampa. Escombros, agua estancada y estructuras caídas respondían a su control. Al acercarse al puente colapsado, su membrana venenosa dejaba que la gravedad y la corriente guiaran el tóxico, mientras sus ojos seguían cada cambio de postura. No necesitaba atacar directamente, podía paralizar con anticipación, usando su tamaño, veneno y aire como armas mortales. Cada instante bajo su mirada era suficiente para sentir que la muerte estaba en sus manos. Toma la decisión correcta. Estás atrapado entre escombros y agua estancada. El Dilophosaurus se desplaza lentamente, desplegando su membrana venenosa y estudiándote con ojos brillantes desde dentro de ella. Cada exhalación vuelve al aire pesado y tu respiración difícil, mientras sus patas largas crujen sobre los restos, anticipando cada uno de tus movimientos. Opción A. Mantenerte completamente quieto contra la pared más sólida disponible, controlando la respiración y evitando cualquier movimiento brusco. Opción C. Intentar correr para el charco de agua para alejarte de su membrana venenosa, creyendo que la velocidad y la distancia te protegerán. Opción C. Lanzar cualquier objeto cercano hacia él para distraerlo y abrir un camino de escape, pensando que tu agresividad lo hará retroceder. La opción A es la correcta, porque el Dilophosaurus no depende únicamente de fuerza física. Su agresividad se basa en anticipar tus movimientos usando su membrana venenosa, su vista doble y la manipulación del entorno. Entidad 13. Pteranodon. El sol iluminaba los restos del aviario, cuando un pteranodón descendió en vuelo silencioso pero preciso. Sus enormes alas proyectaban sombras que devoraban todo a su paso. Su cuerpo esquelético y alargado se movía con agilidad inquietante, y sus garras afiladas estaban listas para cualquier obstáculo. Sobre restos de puentes y torres derruidas, calculaba cada trayectoria, usando altura y alcance de sus garras para atrapar a quien quedara aislado. Cada batir de las alas levantaba escombros y cuerpos inestables, y sus ojos fijos seguían cada movimiento. Al posarse sobre un poste, sus garras golpeaban metal y madera, haciendo temblar el suelo. Cada intento de moverse ajustaba su vuelo, descendiendo justo donde tu equilibrio era mínimo. No necesitaba rugir ni embestir. Su tamaño, alas y garras dominaban cualquier terreno. Al alejarse hacia el oeste, la luz reflejaba sus membranas translúcidas y garras que medían el espacio, recordando que podía desaparecer y reaparecer, controlando el parque con perfección letal. Toma la decisión correcta. Avanzas entre los restos de torres y puentes cuando un aleteo estremecedor corta el aire. Un pteranodón desciende desde lo alto, sus enormes alas rozando los árboles y proyectando sombras sobre los escombros. Sus garras se extienden como cuchillas, midiendo tu posición, mientras cada batir genera ráfagas y derriban escombros y desestabilizan tus pasos.
Opción A. Esconderte bajo los escombros sueltos esperando que el ruido del entorno confunda al pteranodón. Opción B. Saltar a una plataforma elevada y moverte rápidamente, creyendo que la altura te dará ventaja sobre sus garras. Opción C. Agacharte detrás de una estructura caída, mantenerte completamente inmóvil y controlar la respiración, dejando que el pteranodón pierda interés mientras calcula otros objetivos. La opción C es la correcta, porque este pteranodón no te ataca al azar. Evalúa movimientos, distancias y vulnerabilidades antes de decidir su ataque. Las otras opciones generan estímulos que aumentan su atención o te ponen en riesgo. Entidad 14. Indominus Rex. El Indominus Rex avanza por las praderas del parque, su enorme cuerpo cubierto de brazos que se movían de forma independiente, palpando el suelo y levantando polvo. No necesita rugir ni correr, cada extremidad podía empujar, atrapar o aplastar, dominando el espacio y anticipando cualquier movimiento. Se desplazaba entre arbustos y restos de senderos destruidos, calculando cada paso y sus gestos. Sus brazos barrían el terreno, derribando escombros y obstáculos, mientras sus ojos fijos seguían cada sombra y reflejo, convirtiendo cada planta, piedra o charco en una trampa mortal. La amenaza no estaba en un ataque inmediato, sino en que cualquier error podía ser fatal. Al acercarse a un riachuelo, sus brazos levantaban barro y troncos, eliminando escondites. Cada gesto era estratégico, cada brazo una extensión de su voluntad de caza. Su registro no residía solo en tamaño y fuerza, sino en su control absoluto del espacio. Sin rugidos ni embestidas, su sola presencia imponía terror y certeza de muerte. Toma la decisión correcta. Caminas entre cercas rotas y arbustos secos cuando un Indominus Rex emerge de las sombras. Opción A. Rodar rápidamente hacia un arbusto cercano esperando que el movimiento rápido lo confunda. Opción B. Encender una linterna y apuntar su luz hacia el Indominus Rex esperando que el destello lo distraiga. Opción C. Deslizarte silenciosamente hacia un hoyo o depresión en el suelo, evitando ser detectado mientras el Indominus Rex revisa la zona cercana. La opción C es correcta, porque este Indominus Rex no actúa por impulso. Sus múltiples brazos le permiten explorar, medir riesgo y anticipar movimientos. Crear ruido, moverte o llamar su atención activa sus sensores y aumenta la probabilidad de ser atrapado. Entidad 15. Indoraptor. El Indoraptor se desplaza lateralmente entre los restos de la pradera, arqueando su espalda cubierto de espinas que crujían y vibraban cada movimiento. Sus 4 ojos no solo miraban al frente, 2 seguían directamente, mientras los otros 2 exploraban cada escondite y sombra. No hacía ruido, pero su presencia se sentía. Arbustos aplastados, surcos en la hierba y el viento desviando su camino señalaban que todo este terreno era de caza. No atacaba de inmediato, giraba lentamente, sus espinas vibrando y garras removiendo hojas y barro, midiendo cada respiración tuya. Sus 4 ojos coordinaban movimientos imposibles, rastreando reflejos y cada rincón, ajustando fuerza y ángulo de sus garras y espinas como armas precisas. Toma la decisión correcta. Estás atrapado entre cercas derruidas y arbustos cuando el Indoraptor aparece desde un montículo de escombros. Opción A. Intentar trepar a un árbol cercano con la esperanza de que su agilidad no le permita alcanzarte. Opción B. Deslizarte silenciosamente entre las sombras de los escombros usando la cobertura natural para pasar desapercibido. Opción C. Encender un objeto brillante o reflectante para atraer su atención y formarlo a moverse en otra dirección, pensando que la curiosidad humana lo distraerá. La opción B es correcta. Porque el Indoraptor no actúa por instinto simple, evalúa el terreno y anticipa movimientos con sus 4 ojos y garras precisas. Entidad 16. Giganotosaurus.
El Giganotosaurus se movía entre los restos de la pradera como si el suelo fuera parte de su cuerpo. Sus rodillas dobladas hacia atrás le daban un avance fluido y grotesco, y su enorme cabeza mostraba una boca abierta de la que surgían tentáculos cortos, retorciéndose y explorando todo el lugar. Cada tentáculo parecía tener mente propia, palpando y midiendo todo a su alcance. No rugía, pero su presencia hacía que el aire se volviera denso y el suelo vibrara. Avanzaba con precisión, derribando troncos y arbustos mientras los tentáculos movían escombros y levantaban polvo, creando un patrón de caza imprescindible. Sus rodillas le permitían inclinarse y agazaparse en ángulos imposibles, manteniendo su boca y tentáculos siempre listos. Cada respiración era mediada por sus ojos y su boca palpitante. Al llegar a un claro, los tentáculos palpaban troncos y charcos, levantando todo a su alrededor, convirtiendo la pradera en un terreno hostil donde sobrevivir dependía de estrategias cada vez más de fuerza. Cada movimiento suyo estaba calculado, dejando claro que enfrentarlo era cuestión de entender cómo manipular el espacio que él dominaba por completo. Toma la decisión correcta. Avanzas por charcos fangosos y rocas partidas cuando un temblor te detiene. El Giganotosaurus emerge de un montículo, doblando su tamaño. Sus rodillas volteadas le permiten deslizarse entre troncos caídos, mientras los tentáculos de su boca se agitan como serpientes, golpeando barro y piedras, evaluando si cada paso tuyo puede ser mortal. Opción A. Rodar parcialmente hacia un charco profundo y sumergirte parcialmente en el barro. Opción B. Salta sobre rocas sueltas esperando que su peso y movimientos torpes le impidan seguirte. Opción C. Encender ramas en llamas para intentar asustarlo y hacer que retroceda, creyendo que el fuego lo va a distraer. La opción A es la correcta, porque cubrirte con barro reduce tu perfil y tu olor, haciendo que el Giganotosaurus no te detecte fácilmente. Moverte mucho o usar fuego solo llama su atención y aumenta el riesgo de ser alcanzado. Moverte mucho o usar fuego solo llama su atención y aumenta el riesgo de alcanzarse. Muy bien, señor investigador o señorita investigadora. Es momento de saber cuál es tu tasa de supervivencia en este universo. Si tienes entre 12 y 16 puntos, significa que tu porcentaje de supervivencia es del 80%. Te convertirás en uno de nuestros mejores elementos y eso quiere decir que recibirás un sueldo muy bueno dentro de nuestra organización. Además de que recibirás el rango de Norse, Oro. Muchas felicidades. Si tienes entre 6 y 11 puntos, significa que tu porcentaje de supervivencia es del 42%. Tal vez no seas uno de los mejores, pero aún puedes mejorar en futuros videos. Tu sueldo no será el mejor, pero no te morirás de hambre. Además de que recibirás el rango de Norse, Bronce. Buen intento. Si tienes entre 0 y 5 puntos, significa que tu porcentaje de supervivencia es del 11.7%. Eres de los peores elementos que va a tener esta empresa, así que lo más probable es que seas usado como carne de cañón para descubrir cómo atacan las nuevas entidades. Tu sueldo es muy bajo, y un diseñador gráfico gana más que tú, además de que recibirás el rango de Norse, Rata. Es mejor que busques otro trabajo. Gracias por ver y estar atento o atenta. No te olvides de escribir cuál fue tu rango en los comentarios y a qué otras entidades te gustaría ver en futuros videos. Y si fuese así, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas una nueva cinta instructiva. Nos veremos muy pronto, nuevos investigadores. Espero que te haya gustado mi video. Recuerda suscribirte y dejar tu like. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su enorme apoyo. Un saludo especial a Flan Caramelizado 01, The Perfect Hero, Serpentino Jr., Anthrax Torsen, Crimson GMK 01, Emanuel Leiva, The Magic Ball,
Atlas, Tomatote, 7, Real, Jason Links, Arrogance, The Ugly Dog, Dean Winchester, Charaline. Muchas gracias a todos ustedes por ese gran apoyo. Te quiero mucho, persona que miró todo el video. Yo soy Norspad y el terror y misterio están detrás de ti.